Estamos con Antonella Alacino, ella es clienta que nos conocimos en el 2024. Hicimos Luna Herbal juntas, que es la formación para terapeutas para usar medicina herbal, y después medicina de las frecuencias. Pasó el tiempo y Anto vino un día a consulta por un tema de ansiedad galopante, casi una depresión, ¿no? Anto, ¿cómo describirías en el momento que empezamos con la microdosis de hongos? Bueno, creo que una depresión y una desesperación por querer salir de ahí, que eso me generó como mucha ansiedad también y mucho incierto. Así que era una mezcla importante la que tenía. ¿Cómo sentís que estabas antes de empezar? ¿Cómo te sentías vos? ¿Quién eras vos en ese momento? Que antes de empezar fue hace 2 meses, quiero aclarar, ¿no? Sentía que mi mente me estaba llegando a lugares que yo sabía que no eran los correctos, pero no tenía las herramientas o la forma de poder salir de ahí. Y sentía que me estaba hundiendo cada vez más y que no lo iba a poder soportar. Tenía un vacío en el pecho, un vacío en el alma, le decía yo, que no lo podía sobrellevar más y eso me hacía sentir y por sobre todo pensar que ya no valía y que ya no iba a poder hacer más nada para poder salir de ahí. Entonces estaba como desesperada. Creo que esa era la palabra. Era tal la angustia que tenía que la desesperación ya me empezó como a jugar en contra a nivel mental. Sí. Y en mi cabeza solo eran pensamientos repetitivos, negativos y de mucha carencia y muy negativos. Y algo en mí me decía de que eso no era así. Hay otra Y vida. que tenía, claro, que había algo más y que yo podía hacer algo más y no sabía qué. Y si bien tenía la ayuda y el soporte de las plantas, por la formación que hicimos juntas, me sentí como atada de pies y manos porque no, sentía que necesitaba algo más, porque no podía parar de rumiar mi cabeza. Pensamientos obsesivos constantes. Esto está bueno lo que decís, Santo, porque Anto tiene un montón de herramientas, no solo en las plantas, pero hay momentos donde nuestra cabeza ya sentís que no hay nada que esté ayudando, ¿no? O sea, a todo pareciera como placebos o excusas para seguir atrapada en un lugar. Sentís que estás haciendo algo, pero tu cabeza siempre vuelve una y otra vez a ese lugar. Y es Sí, como, como es algo clavada. que cuando vos, no me acuerdo si vos te acercas, cuando hicimos la consulta, vos ya tenías pensado lo de los hongos o yo te lo ofrecí. Yo ya te había escuchado a vos Ah, que estabas trabajando con microdosis y no sé cómo surgió el tema, pero vos me lo propusiste y yo te dije que sí, porque ya había probado psilocibina en otros formatos y para otras cosas más recreativo. y más recreativo y me había volado la cabeza porque realmente había podido ver cosas de mí que con otras sustancias o con otras terapias no había podido ver. Por eso no lo dudé. Y me pareció muy bueno porque aparte acompañada y porque yo ya te conocía. Entonces ya tenía una confianza con vos, ¿no? Y ya te sigo en las redes y ya sé cómo trabajás y sabía que por ahí esto era lo que yo necesitaba. ¿Tenías igual algún prejuicio? ¿Sentías que por ahí no podía ayudarte o que era medio bla bla, viste, como mucha cosa de moda, de repente ahora todo el mundo toma microdosis? ¿Tenías algún prejuicio ya habiendo consumido, pero de manera recreativa, que después quiero que me digas las diferencias que sentiste, pero tenías como decías, por ahí esto no es más de lo mismo? No, no, porque soy un amante de las plantas y sé que ellas tienen la respuesta para todo, pero sí tenía como miedo de que mi cabeza se disparara a una psicosis, eso sí, o a algo más grave, porque literal eran pensamientos de la noche a la mañana, de la mañana a la noche durante 2 años creo, repetitivos y malos, y ni la respiración ni muchas cosas me los habían sacado. Entonces sí tenía miedo de como quedar loquita. Quiero chili. Ya está, no hay vuelta, chau Batorera. Te ponías un taparrabo y te ibas a andar por las calles. Ese es el próximo paso. Claro, te juro, Terrible. tenía eso.
Sí, Sí. además... O de no poder controlarme a mí, ¿no? De como no sabía cómo iba a reaccionar mi sistema nervioso, en realidad. Era claro. eso. No, esto que Pero decís está bueno porque cuando empezamos con patologías mentales, es muy, es muy terrible porque empezamos a pensar que tenemos algo, o sea, ya se te desdibuja tanto el síntoma, porque no es un dolor de panza que decís, bueno, tengo algo en la panza, es la mente. Se te desdibuja tanto todo que decís, quizás esto, ¿no? Termino en una esquizofrenia que ya no vuelvo más, o esta vida va a ser así eternamente, o consumo algo que me empeora el cuadro. Y además cuando vos estás con problemas mentales, la cabeza que te haces, los viajes, los malos viajes que te haces con tu propia mente, también sentís que quizás, hasta incluso a veces muchos hemos rozado el sentir, che, estoy poseída por algo, estoy endemoniada, porque cuando la enfermedad mental te hace también desdibujarte, porque te das cuenta que no sos vos la que está ahí presente, ¿no? Es muy, es como, y decir, bueno, voy a tomar un hongo y voy a terminar en Narnia. bueno, a mí me pasó que yo hice la formación de péndulo hebreo porque, digo yo, tengo una entidad negativa pegada. Esto O está sea, buenísimo aclarar porque mucha enfermedad mental, bueno, de hecho hay historias de la humanidad asociadas con temas endemoniacos y en realidad es tu cabeza que está hace muchos años funcionando de una manera que se alimentó a sí misma, ¿no? Pero hay una sensación demoníaca y está buenísimo sí, aclarar que es propia del síntoma de exceso de ansiedad o depresión, es propio del síntoma, sentir que no sos vos. sí, Y y empezaste con el péndulo. que claro, que esa voz no para y que encima cada día es peor porque todo lo que haces no te ayuda. Entonces te refuerza ese pensamiento de que o hay algo muy malo o hay una entidad, hay algo peor. O es algo como neuronal o que es una entidad negativa, más a las personas que somos como más sensibles y creemos más en las energías. Entonces ese creo que ese era mi mayor prejuicio. Terminar ahí. Pero no. Eh, no, y está bueno esto de entender realmente la ansiedad y la depresión hacen creer esto, que hay algo que está tomando tu vida. Y también esto está buenísimo aclarar. Cuando uno va a una terapeuta, o sea, y vos vas con un síntoma muy claro, que hay un síntoma mental, no engancharse en lugares donde empiezan porque la gente te envidia, o porque tenés hecho un trabajo, o porque estás cargada y te empiezan a hacer limpiezas y limpiezas y limpiezas. La limpieza está bueno, está buenísimo, es como un refresh que uno hace en un ambiente o un mantenimiento, pero si vos, tu cabeza, tu psiquis está al borde del desequilibrio, empezar a meterle información de limpiezas y eso te perjudica. O sea, no te ayuda en No, nada. aparte, en nada, yo lo que aprendí es que todas estas cuestiones a mí me llevaron a buscar en lo externo una justificación para lo que a mí me pasaba internamente. Entonces, si no iba a ser la entidad negativa, iba a ser mi familia, iba a ser la sociedad, iba a ser el trabajo, iba a ser siempre algo externo a mí. Y con los hongos lo que vi y lo que sentí y lo que viví, lo pude comprobar conmigo, es que pude volver a mí y ver que no, de que no había nada mal, de que no tenía una, ¿no? Y que la respuesta no estaba en el otro y que las cosas afuera van a seguir sucediendo como tienen que suceder porque me van a seguir mostrando la realidad que yo tengo que ver para yo poder evolucionar. Y me pudo dar las herramientas para yo primero empezar a percibirlo y empezar a sentirme como más individual de todo eso, pero dentro del conjunto. Esa entidad negativa no era, ¿no? Era yo con mis malos pensamientos, porque también crecí alimentando esos malos pensamientos. Y el resultado de esos malos pensamientos era mi realidad también. Entonces es como un ciclo que se va alimentando, pero que sí se puede cortar. Porque no era una entidad, no es la sociedad. Bueno, son mis pensamientos, pero que yo los puedo cambiar. Porque si no les doy paso y digo, puedo pensar en otra cosa, a lo que le estoy dando paso es al otro pensamiento. Entonces yo empecé como a polarizar el pensamiento. Si yo estaba pensando de que no era buena y que no era suficiente y que nadie me iba a querer,
por ejemplo, con las afirmaciones del yo soy, las empecé a polarizar. Entonces, ¿de qué manera yo puedo polarizar ese pensamiento negativo? Y bueno, al principio no me creía que era yo soy hermosa y todo el mundo me ama, yo soy perfecta y que no, Sí, pero no tiene poquito a sentido. poquito, claro, poquito a poquito empecé a encontrar la forma de polarizar eso y quedarme en esa parte, en la más positiva. Eh, Así que esta No, terapia me ayudó a eso, a poder mantenerme de este lado del polo. claro. Eso que decís está bueno porque a mí siempre la sensación me da como un globito de helio que tenés en la mano y que se empieza a ir, ¿no? Y los pensamientos empiezan a ir y ya cuando se va el globito, que no lo podés agarrar con la mano, ya está, se fue todo a la mierda, no podés volver. No tenés, por más que tengas, por más que seas reikista, espiritual, que canalices está bueno entender que es una enfermedad mental. Y que las enfermedades mentales no nacen el día que apareció el síntoma, ¿no? En mi caso, bueno, fue claramente ataque de pánico. El primer ataque de pánico no es ese día el que la enfermedad mental apareció. Hay un ambiente, como dijiste vos, esto pasó, lo venís construyendo hace mucho tiempo y terminamos ahí porque nuestro sistema colapsó y ahí te diste cuenta, bueno, esto ya no es normal, ya así no se puede seguir viviendo. Pero hasta incluso con ataques de pánico o con esta sensación que vos tenías de angustia, ¿cuánto nos cuesta entender que esto no es una mala vibra, una mala onda, un trabajo, una limpieza energética, un guía espiritual que me está queriendo no sé qué, una experiencia? No, esto es, tu cabeza no está funcionando bien. Cuando haces ese clic, pasaste seguramente por un montón de situaciones y me parece que lo que está bueno que cuando llegamos a la consulta de microdosis es, ya no sé más qué hacer, es Ya probé esto, todo. o no sé, o vivo así. Bueno, yo empecé, por ejemplo, cambié mi alimentación, ya lo sigo haciendo igual, alimentarme ayurvédicamente, empecé a cambiar mis hábitos, empecé, bueno, intentar dejar de fumar, sacar a los amigos de lado, el trabajo, elegir otras cosas, el Reiki, las constelaciones, la biodecodificación, la psicóloga, registros akáshicos, tarot, péndulo hebreo, o sea, y puedo seguir numerología, y puedo seguir con un montón de cosas, pero mi cabeza, una vez que salía, las meditaciones guiadas, yo terminaba la meditación y era el mismo run run. Entonces, no, y yo ya había visto no sé, que había algo más y que si yo me paraba hoy, estaba todo bien. Porque tenía una casa, tenía un trabajo, tenía amigos. Las cosas por ahí no eran como yo quería que fueran o como mi mente me decía que tenían que ser. Pero en realidad estaba todo bien. Entonces, ¿qué era lo que me impedía a mí ver que lo que había era perfecto y que yo lo podía modificar y que yo podía cambiarlo y que no me tenía que sumir en ese mal pensamiento, angustiarme y hacer que todo sea caótico, porque en realidad lo podía cambiar? No solamente cambiando el pensamiento, sino cambiando mis hábitos, sino cambiando lo que yo siento hacia mí primero, para poder también sentirlo hacia el resto. Claro. Fue, Pero esto que estás hablando requiere una claridad y una voluntad que cuando uno tiene una enfermedad mental, lo primero que perdemos es la voluntad. Entonces, no tenés el voluntad. hábito, el consumir plantas amargas para limpiar el hígado, el desparasitarse, el tener una mejor alimentación más llena de vida, de fibra, no sé qué, el salir a caminar, el ver el sol y decir, ¡ay, qué lindo día! Todo eso es dificilísimo, es imposible. Entonces, entender que cuando, por ejemplo, Anto llega a la consulta, hay consultantes que quizás sí tienen otras opciones porque uno se da cuenta que quizás no está para la microdosis. Pero hay situaciones donde sí o sí tenemos que hacer un trabajo con hongos. ¿Por qué? Porque ahora quiero que me cuentes un poco eso, pero el hongo nos rompe esa estructura cerebral que ya está como encallado, el pensamiento va siempre al mismo lugar. Y ya cuando llegamos a una angustia tan terrible, bueno, vos, Santo, cuando llegaste estabas muy angustiada y hasta incluso ya no le encontraba sentido al estar viva. Ya. Sí, y los hongos lo que me hicieron fue, que es lo que yo sentí, y esto como que lo sentí a nivel químico en mi cerebro, ¿no? De como que romper esas conexiones neuronales que siempre me llevaban al mismo hilo de pensamiento. Si yo tomando los hongos,
empezaba con ese, ¿viste? Cuando empieza ese pensamiento que después te lleva al mar de malos pensamientos, en ese momento yo podía darme cuenta que eso me iba a llevar a ese mar y lo podía cambiar. Entonces me empecé a aprovechar de ese momentito. Cada vez que ese momentito venía, me agarraba de ese momentito para no llegar a ese mar de pensamientos. Y a medida que fue pasando el tiempo, que igual hace 2 meses que lo tomo, pero ponele que al mes y una semana, ya me empecé a dar cuenta de que lo que antes me agobiaba y era terrorífico y no me dejaba avanzar ni actuar y hoy no me agobiaba, hoy no me agobia. Hoy lo puedo tomar desde otra manera, me puedo dar cuenta que es solo un pensamiento o que es solamente una emoción que viene, porque ni siquiera es sentimiento, porque todavía no lo hice mío, ¿no? Es como que lo puedo ver desde un lado como más superficial a algo que antes lo tenía socavado en la psique. Sí, 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 esto que Lo sentía muy profundo. clave porque esta sensación de no poder salir de ahí y no hay nada que te haga, ni te clavas 5 litros de valeriana, y además, bueno, también es esto, ¿no? Hay una determinación importante de no caer en fármacos, o sea, tanto vos, Anto, No. como yo cuando empecé con el tratamiento, Sí. yo sabía que no, bueno, la medicación iba a ser lo último, ¿no? Pero yo tenía que No. probar antes esto. Y creo que también eso es lo que determina. Cuando Anto viene a la consulta, empezamos el tratamiento con microdosis de hongos y también microdosis de plantas y infusiones y tinturas madres. Eso quería remarcar, que Sí. el diente de león, antes de empezar la toma de la microdosis, también fue un antes y un después, porque yo ya venía trabajando con microdosis, pero me hiciste tomar 1 litro de diente de león por día durante, no sé, 15 días lo tomé, creo, hasta que me llegaron los hongos, ¿te acordás? Claro, lo hicimos antes cuando te llegó la medicina para hacer una limpieza de hígado, porque también un hígado más óptimo capta mejor la medicina. Bueno, y eso también, porque ahí empezaron a salir muchos enojos, sí, de hacía mucho tiempo o de hacía poco tiempo, pero los empecé a ver, los empecé a sentir y los pude empezar a trabajar. Entonces, cuando yo empiezo con la toma, ya no estaba tan irascible, ya no estaba tan enojada ni conmigo ni con el mundo, y estaba como más calmada mentalmente porque ese peso que me generaba a mí tener ese odio en mí, también alimentaba esos malos pensamientos. ¿No? Porque también eso te lleva a la victimización, a que el mundo es muy malo y yo no puedo con este mundo y oh, pobre de mí, porque esos pensamientos te llevan siempre a un pobre de mí. Y no, pobre de vos, nada, porque vos podés. Y tenés que salir de ahí porque en realidad es tu mente. Es como... Y ahora cuando, bueno, arrancamos la toma, yo primero, una pregunta que me hace todo el mundo y que quiero que vos lo digas, cómo fue tu experiencia realmente, cuando uno empieza a consumir la microdosis, ¿te sentís drogada? ¿Sentís que no podés? O sea, porque hay mucha fantasía de no, voy a andar, no, porque hay personas que están totalmente alejadas de, o sea, el hongo es una droga y entonces dicen, no, voy a estar como drogada durante el día. ¿Cómo lo sentiste? ¿Sentiste algo cuando hacías las tomas? No sé si, yo no sentí absolutamente nada. En el momento de tomarlo igual me tomo como 1 hora o media horita en la cama, me pongo una musiquita tranquila, me tomo un tecito tranquila conmigo, pero no se siente ningún efecto. Y de igual manera yo ya había averiguado lo que era digamos, los efectos secundarios, digamos, o lo que yo podía sentir, y en todos lados decía que el protocolo Fadiman no tiene una dosis tan elevada como para producir un efecto en el cuerpo, o sea, es como que no lo sentimos, sino que trabaja en un nivel neuronal. Claro, entonces eso también me dejó tranquila. Físicamente, pero no te sentís drogada. Claro. Sí, no, para nada, para nada. Que dicen, está bueno, hay diferentes protocolos y diferentes maneras de tomar. Para arrancar, nosotras usamos la de Fadiman, que es una toma, 2 días de descanso y otra toma. Esto lo que hace, o sea, actuamos igual que con las plantas, que a veces también trabajamos con la planta en microdosis, ¿no? Vamos haciendo pequeñas tomitas, entonces vamos trabajando como a largo plazo. Y lo que hace nuestro cerebro es como empezar a deconstruir esos circuitos neuronales y armar nuevos. Entonces, esto que vos decís,
sentía que entraba en el mar de pensamientos, que es tan gráfico, ¿no? Como un mar que ya, cuando entras en ese mar, ya sabes que no volvés. Ahora, cuando vos empezás a hacer la toma de hongos, tu cerebro ya no está disparándose a ese mar. Ya es como, voy a entrar ahí, ahora ya lo veo. Y es un trabajo personal, pero también esto de estar acompañada, ¿no? Para saber un poco el proceso de lo que nos va pasando. Porque está bueno que alguien te diga, esto es así, quédate tranquila, ¿no? Porque también, si bien uno lo podría hacer sola, si uno no sabe cómo es el proceso, te quedás como, che, No, porque lo que claro. quiero que me cuentes, Santo, es el primer mes, que yo siempre digo, las primeras 2 o 3 semanas, empieza a aparecer como la crisis curativa, donde es como la vida se te pone tan en crudo, se potencia todo para que veas realmente a dónde va tu cerebro, ¿no? Esto es como ver en lo más profundo de vos tus miedos, tus ansiedades, a dónde se va tu cabeza, a quién le estás reclamando amor, a quién le estás reclamando que te den seguridad y te ves, ¿no? ¿Te pasó eso que el primer mes fue como, esto es? Sí, vi que primero y principal, yo la intención con la que empecé todo esto también era cortar ese mar de pensamientos. Entonces también para mí se me hizo fácil identificar que cuando estaba por entrar lo podía cortar, ¿no? Porque creo que también tomarlo con una intención, hacer todo este proceso con una intención, creo que para mí es lo más importante. Porque si yo lo hubiese tomado, capaz que no sabía, ¿no? Creo que yo tenía la intención de que yo quería cortar eso. Yo no quería entrar más a ese mar porque yo ya sabía que ese mar no me representaba. Y Sí, y también, Anto, la intención lo que nos ayuda es a medir si lo que realmente, por lo que iniciamos el tratamiento, funcionó. ¿No? Si no hay sí, claro, intención, no sabemos. Bueno, no, sí, me quiero sentir mejor, quiero sentirme lo tomo. contenta. No. No, Pero la intención ya te nos vas a sentir marca mejor. cuál es la vara que estamos midiendo, claro, dónde está el aceite. Claro. No, yo seguí, por ejemplo, manejando, trabajando, haciendo todo de normal, o sea, no me afectó en absolutamente nada. Ahora, con esto de la crisis curativa que me preguntabas, yo también venía con una ansiedad que no me dejaba dormir bien y pasaba muchas noches en vela, también alimentando todos estos pensamientos, ¿no? O haciendo mil cosas para no tenerlos, pero igual los tenía. Y empecé a dormir mejor, empecé a dormir más profundo y también empecé a tener muchas pesadillas. Y en esas pesadillas también se me resolvieron muchas dudas que yo tenía, porque con toda la información de los sueños, yo también me di cuenta cuáles eran también mis miedos. Pero eso no duró mucho y después de pasar esa noche con pesadillas, al otro día yo me sentía liberada. No era que la pesadilla me traía un malestar, porque no, era, no sé, como un drenaje, así me lo digo yo, ¿no? Como que me drené. Esa crisis curativa para mí lo que hizo fue como drenarme de todas esas limitaciones que yo tenía, todo ese sistema de creencias que yo tenía, que era totalmente negativo. Y muy desde el desamor, ¿no? Eh, Creo que fue eso. Y después empecé a dormir mucho mejor, a tener sueños mejores y a no desesperarme si un día no dormía. Por ejemplo, anoche no fue una buena noche. Hace 2 meses que lo tomo y anoche no tuve una buena noche. Y yo ya sé que se acerca la luna llena y no sé por qué, pero yo ya empiezo con todo esto. Y sin embargo, yo la hice una buena noche porque entendí que eso podía pasar, que estos pensamientos que venían me podían llevar a ese mar, pero yo elegí que no sucediera. Y nada, después a la media hora me dormí y me levanté hoy a las 7 de la mañana feliz y contenta. Genial. Entonces, no quiere decir Sí, que nunca más tuve, no, pero yo ya lo sé manejar. está Y bueno eso esto es que decís, importante. porque siento que cada uno tiene su punto débil, ¿no? Hay personas que cualquier cosita le da acidez, hay otra persona que cualquier cosita le da la cabeza o se contracturan. Nuestro punto débil siempre va a ser nuestra salud mental, ¿no? Va a ser siempre hacia Sí, donde cualquier desequilibrio nos va a llevar de vuelta a esa ansiedad, a esa depresión o angustia, pero ya tenemos otras herramientas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, hace por lo menos un año que no consumo microdosis, no las necesito, quizás vuelva a hacer una toma, no sé, pero ya no es que
ahora vamos a vivir con microdosis de hongos eternamente, sino que es esto, lo que el tratamiento que haces te genera herramientas para después en el día a día seguir enfrentándolas, ¿no? Porque no se te va a ir nunca el síntoma, pero ya no necesitas llegar a ese lugar pico de angustia, de dolor o incluso de ataques de pánico. No, y de saber que no necesito, o sea, no tengo que depender de nada para cortar ese pensamiento, porque ese pensamiento no va a venir, entonces no necesito ese sostén. Me puedo sostener emocionalmente con las plantas, por ejemplo, pero no tengo que recurrir de nuevo a los hongos, porque sin los hongos no voy a poder, porque yo ya puedo. Y eso está bueno, que es lo que yo siempre veo, que la medicina es como que se hace muy dependiente. Yo tengo amigas que trabajan con sus psicólogos y sus psiquiatras y se medican, tengo 36 años, ellas se medican, no sé, hace 20 años y siguen con la medicación y la cortan y vuelven y es como que nunca terminan de hacer ese clic, ese paso, que esto es como que, no sé si te lo disuelve, pero yo lo sentí así. Yo sentí como que se disolvieron muchas de las cuestiones que yo tenía a nivel mental. Es como, sí. Esa es la sensación. ¿Qué emoción sentís que estaba muy presente antes de iniciar la toma y cómo te sentís ahora? O sea, hay una emoción que seguramente estaba muy presente antes de arrancar todas estas tomas y después ahora, sí. ¿Cuál es la nueva emoción que sentís ahora que decís, era imposible que yo me sienta así antes? La angustia. Era mucha angustia y mucha tristeza. Y eso, viste, como que se siente como de la garganta al pecho, ese vacío. Sí, todo ahí y eso, también el hecho de empezar a sentir esa angustia te hace traer esos pensamientos que te la alimentan. Es lo que yo viví, ¿no? Sí. Y ahora, esa angustia, ese sentimiento de tristeza pero profunda, no me viene. Y por ejemplo, ayer me vino en muy poco grado. Y pude salir de ahí porque me di cuenta de que no. A ver, y si quiero llorar, puedo llorar, me puedo desahogar, porque de última también es una emoción que está viniendo y no tengo por qué negarla, pero no tengo por qué hacerme cargo de ella y agarrarla. La puedo sentir, la puedo procesar y la puedo soltar. ¿No? Como que puedo darle otro cauce. Y también cuando te escucho digo, bueno, la microdosis de hongo no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente no todo el mundo está dispuesto a sentir. No. Y por eso también, y porque sabemos que todo esto que ahora parece mágico y maravilloso, es mágico y maravilloso porque nos ponemos a pensar y empezamos hace 2 meses. Entonces no es que estuviste 1 año de tratamiento para poder ver esto y ganaste 2 millones de herramientas que te van a quedar para el resto de tu vida. O sea, el hongo no va a estar, no lo vas a tomar, pero las herramientas ya las tenés, porque hiciste una visión tuya de cómo sos, de cómo, hacia dónde se va tu cabeza, que eso es lo que yo creo que es tan maravilloso de la medicina natural, que el fármaco no da, ¿no? El fármaco tapa, y a mí me ha pasado de personas que vengan a la consulta y decirle, che, me parece que estás para microdosis de hongos, y que me digan, no, yo quiero que se me vaya el ataque de pánico. Bueno, para que se vaya el ataque de pánico necesitamos hacer esto. Entonces, bueno, no es para todo el mundo. Porque tenemos que estar dispuestos a barrer y a llegar a la raíz. ¿Vos, Anto, sentís que llegaste a la raíz de por qué toda esa angustia y ese tema mental estaba presente? Sí. Llegué a esa raíz que igual en algún momento ya había llegado, pero nunca supe ahondar en el tema. Pero... esto que hablan de las 5 heridas de la infancia, por ejemplo, yo creo que claramente yo viví todo esto para llegar a eso, ¿no? A darme cuenta que la herida del rechazo a mí me había generado también un pensamiento o una sensación de ser insuficiente, entonces de tener que demostrar siempre más y a fin de cuentas haberme cargado a mis espaldas muchas cosas que por ahí no quería sostener por el hecho de agradar y de ser aceptada. Entonces, creo que la raíz mía fue el rechazo y esa angustia fue de decir, bueno, ¿sabes qué? No me importa si me vas a rechazar, pero yo igual no quiero estar ahí. Y hoy lo que siento es que tengo las herramientas y la más importante es que es mi autovalía, ¿no? Lo que yo sé que yo valgo.
Y lo que Entonces, sentís, darle importancia a eso que sentís, claro, ya no lo tapamos, sino, che, esto me no, siento así. claro. Antes De me sentía acuerdo. mal, pero por el hecho de querer agradar o de que el hecho de que no me rechacen y bueno, dejaba de lado esa emoción, ese sentimiento y decía, no, bueno, yo tengo que seguir. No, no tengo que seguir. Entonces hago válido mi emoción hoy, me hago cargo y veo desde dónde la estoy tomando, ¿no? Pues puedo llorar un rato, puedo sentirme mal, lo puedo escribir, lo puedo contemplar y puedo seguir con mi vida. No tengo que hundirme en eso. Yo creo que Tal mi cual, raíz estaba ahí. algo que parece, o sea, que es como muy obvio y evidente, ¿no? Todos tenemos algún tema, alguna herida y no sé qué, pero cuando la empezás a observar en vos y a llegar al detalle y darte cuenta cómo eso se disparó y cómo En eso te todo. construyó para llegar al colapso, porque lo que termina pasando es un colapso en un sistema que venía desfuncionando hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora, si vos te ves en la Anto que como estaba antes y te encontrás con alguien que está en el mismo lugar, vos, ¿qué sentís que vos necesitaste escuchar en ese momento? Necesitabas escuchar. Que mi mente no me dice la verdad, que yo no tengo razón, que hay algo mejor. La luna en Leo, no. Claro, no. Eso era lo más importante. O sea, tu mente va a querer tu supervivencia de la mejor manera y está programada como te programaron. Pero eso no Claro. quiere decir que sea la verdad absoluta y eso no quiere decir que sea el bienestar y que sea lo correcto y que esa sea la razón. No. O sea, porque vos podés encontrar esa estabilidad viviendo y no sobreviviendo, sin aceptar cosas Sí. que te hacen mal porque uno sabe qué es lo que no acepta, solo que lo sigue aceptando y sigue sosteniendo para mantener esta herida, ¿no? Como pueda. Y no, por ahí hay que mirarla la herida. Te va a dar mucha información, Sí, por eso mucha me información. encanta, seguramente te la compartí tanto la meditación de Joe Dispenza, deja de ser tú, ¿no? Porque tenemos que cagar a trompadas a esa que hizo toda esta mierda, o sea, ¿de dónde sacó tanta caca para ahora hacer creer que todos esos pensamientos eran reales? Y además también empezás a tomar mucha conciencia del poder de tu mente, porque tu mente Oh, pudo construir una todo angustia eso. y un dolor, pudo construir el ataque de pánico que siente que se está muriendo, pudo construir. Entonces, la mente tiene mucho poder. Imagínate si lo usamos a nuestro favor. Claro, y todas las etiquetas que, por ejemplo, a mí me dijeron de chiquita y en la vida en general, la mayoría de las malas me las hice cargo y las hice carne, ¿no? Y Claro. también con esto me di cuenta de que no, ese deja de ser tú, también es agarrar esas etiquetas, ponerlas sobre la mesa, ver cuál me sirve, cuál no, cuál realmente me identifica y las otras trabajarlas, porque no es borrarlas, porque borrar no les vas a poder borrar, porque están ahí y por algo están ahí, algo también te enseñan, pero al menos Sí, no elegirlas, elegir las otras etiquetas para armar un nuevo inventar juego. las otras. Tal cual. Claro, Y bueno, sí. ¿qué le dirías vos a una persona que está en ese lugar donde estabas? Acá no queremos evangelizar a todo el mundo ahora, todos con microdosis de hongo, aunque Aunque uno estaría bueno. le hizo tan bien que sentís que posta que le cambiaría la cabeza a tanta gente, ¿no? O sea, de hecho cuando, no sé, en mi caso que viví la depresión con mi viejo muy de cerca y lo he visto medicarse y eternamente, como decís vos, 30 años medicándose y no, y ver que nunca llegó a esa raíz, que nunca conectó con esa emoción, nunca entendió qué le estaba pasando a su cuerpo, simplemente siempre anestesió y fue funcional, ¿no? Y yo siento que los hongos despiertan, que por supuesto que no todos queremos a veces como que nos corran ese velo porque es doloroso, ¿no, Anto? Es doloroso darte cuenta que sos Es una muy doloroso. Claro, de que estuviste que ya accionando por el bien de otro en realidad, pero que no era el tuyo, que sobrevivías, pero que no tomabas las decisiones desde vos y desde tu corazón, digamos, ¿no? Ni siquiera desde tu mente, era como desde algo mucho más interno, era como automático. esa, claro, automático. Y yo sé que da miedo, porque eso no hablamos en ningún momento del miedo, pero da miedo. Da miedo Dame. porque si no tengo toda la estructura que tengo de pensamiento, ¿qué estructura tengo y qué me sostiene? ¿Quién Y soy? bueno,
Claro, el hongo también te muestra, además de las meditaciones, además del acompañamiento, además de las plantas, digo, pues no es solamente el hongo, es como todo el combo, de que hay otra estructura y que vos la vas a ir armando día a día y que cada uno también la puede ir sosteniendo. Yo creo que si estás en ese momento de que no le ves salida a una situación o literal a toda tu vida, lo pruebes porque es un modo de conocerte desde otra mirada, no desde la mirada que se te impuso, no la mirada en la que te vio tu mamá, la que te vio tu papá, la que te ve la sociedad como uno más, sino una mirada más auténtica desde vos mismo y desde tu valía personal, desde tu merecimiento y te despierta mucho el amor y la compasión hacia vos mismo, ¿no? También cuando viene un mal pensamiento, también ahora soy más compasiva conmigo. Antes era como más, ¡pah! Muy ruda, muy ruda. Y ahora no, ahora puedo entender de dónde vienen y tengo más herramientas como para poder sentirlas y saber cuáles son las que quiero dejar pasar y cuáles son las que quiero que permanezcan en mí. ¿Y qué sentís que en todo este tiempo ganaste y que ya sabes que nadie te lo va a quitar? Confianza en mí misma, de que yo puedo todo, claramente. Sí, sí, sí. Y que no me quedo más con ese etiquete. Vos pensás que yo soy tal cosa, bien, genial, te felicito, pero yo no pienso eso. Y yo no soy eso. Yo sé que soy mucho más y yo sé que soy esto. Creo Y que además creo que uno también aprende el juego de la mente, ¿no? sí. Porque haces como decís, uy, ¿quién era esa que estaba antes? Ahora, entonces, realmente el juego de la mente, el prejuicio, el juicio y los juicios que hacen con nosotras mismas ya no tienen poder, porque ya sé que mi mente es una cosa increíble Y que puede transformar cualquier, o sea, un comentario lo puede hacer mucho. carne, se puede meter adentro, te puede trastornar la vida, o también podés construir algo muy copado, ¿no? Sí, también Y aprendí que la libertad que vos le das al otro de ser también es la libertad que nos damos a nosotros mismos de ser. Entonces, ¿en qué punto de nuestra vida, en qué áreas o ámbitos nos limitamos a nosotros mismos por no querer ser eso que realmente somos, ¿no? Porque está mal visto, porque mamá no lo aprobaría, porque a mi pareja no le gustaría. Es decir, si yo dejo que el otro realmente sea, me estoy dando también el permiso a mí de ser. Y hay muchas veces, creo yo, que todas estas angustias, estas depresiones vienen por estar soportando cargas que no nos corresponden porque no nos animamos a ser nosotros mismos. Y bueno, ese ser nosotros mismos lo vamos construyendo día a día. No es que, bueno, ahora viene otra nueva etiqueta, ahora sos esto. No, ahora se empieza a generar como otra mentalidad, a una nueva percepción de uno mismo, sin que el afuera nos esté interfiriendo constantemente. Es como más brota como de adentro para afuera y no nos sentimos, bueno, yo al menos no me siento como eh, identificada con el afuera, sino que ahora aprendí a ser más auténtica y que mis sentimientos valen y que si no quiero, no quiero y está bien no querer y no tengo que justificarle mi vida y mis decisiones a nadie y que si digo que no, igual esa persona también me puede querer. Que yo un día le diga tan que no a sencillo, ¿no? alguien, claro, no, Que uno no, se no va a dejar de ser desangra mi para madre, no llegar va a a ese dejar de lugar. ser... Uh, sí, es un camino arduo. Pero viste, el hecho de aprender, más nosotras las mujeres, ¿no? Que tenemos que contentar y tenemos que decir que sí, tenemos que sostener cosas. Y no, y si hoy no quiero sostener y hoy digo que no, hoy no, porque no quiero. Y ni siquiera te tengo que dar un porqué. El otro también nos puede aceptar, puede decir que sí y podemos seguir igual con la misma relación que teníamos. Pero hoy te puse un límite. Pero ese límite no te lo puse a vos, me lo puse a mí. De yo dejar de Tal dar en los cual. lugares a donde no quiero dar. Sí, se empieza a construir como dijiste vos, es una nueva mentalidad, ¿no? Y eso Sí, lo cambia todo, porque sí, podemos sí. darle a todas las personas, a 10 personas las mismas herramientas, pero una mentalidad carente siempre va a buscar la experiencia de la carencia. Una Y la va a mentalidad encontrar. y la va a encontrar, y así vivimos también, ¿no? Y yo siento que el hongo te hace este clic de decir, ah, mirá dónde, o sea, como hablábamos antes, ¿no? Quería encontrar hadas en un pantano, o sea, yo estaba en un lugar donde nunca iba a haber nada copado ahí, porque estaba en la No. caca de mi cabeza. ¿Sentís que empieza una nueva manera de vivir ahora? ¿Sentís que
que de verdad ahora hay nuevas posibilidades. Sí, porque lo que me hacía a mí al menos el otro sistema de creencias, en el que ahora sigo estando inmersa, pero que hoy no me reconozco estando ahí, como que el pensamiento anterior en el que yo me sentí identificada me limitaba constantemente porque yo no iba a poder un montón de cosas y porque yo no iba a ser valiosa para hacer varias cosas y yo no iba a ser capaz de hacerlo porque la mente también te limita, ¿no? Y creo que con esta terapia lo que veo es que yo soy ilimitada y yo soy abundante y que puedo ir a otras cosas y que no le tengo que ser fiel a esos pensamientos y a esa estructura porque yo puedo generar otra estructura y otros pensamientos. Entonces empieza una nueva etapa, sí, que es como una liberación mental, de decir, Claro. puedo hacerlo y no voy a dañar a nadie y me voy a beneficiar un montón a mí porque dejo de serle fiel a un esquema que antes no me gustaba y me estoy empezando a ser fiel a mí y empiezo a ver qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo valgo y cómo me hago valer. Entonces creo que es muy Sí, me importante. encanta porque habría que mostrar la sesión, la primera sesión que tuvimos juntas, ¿no? Y me encanta como la Llorando. diferente manera que uno tiene de relatarse a sí misma cuando estás en la angustia y en el dolor. Nada tiene solución, todo es terrible, no vas a poder, el problema más chiquito o el más grande, no importa que pase afuera, todo es angustia, dolor y destrucción. Y ahora me estás hablando como un mundo de posibilidades, o sea, te escucho y es como, sí, vos podés, dale, todo se puede. Y tiene que ver con que cambiaste algo en tu cabeza en 2 meses. Por eso también digo, los hongos son poderosos porque en 2 meses hacen que años de estar atrapada, como dijiste vos, vengo hace 2 años, en un loop de angustia y dolor, en 2 meses es como que te hacen así, te corren el velo y es, che, Yo boluda, o puedo. sea, estás acá, estás viva, estás respirando, ya está, es lo único que necesitas. Porque mirá el juego que hay afuera para armar, hay pasto, hay sol, no sé, o sea, hay vida. Y algo tan chiquito, cuando uno está en un estado de tanta angustia y dolor y depresión, es imposible de ver. ¿Viste? Como todo el mundo te dice, pero tenés salud, pero sentiste contenta, pero estás bien, pero tenés tu familia. Cuando vos Pero no estás me en un basta. estado de depresión, nada alcanza. No, y Porque lo aparte único que también ves sentís que no vas a poder salir de ahí. es que esa va a ser tu vida eterna. Claro, y que no hay otra posibilidad. Y no, y en realidad te das cuenta de que sí podés y que sí valés y que vos podés, no sé, patear el tablero, le digo yo, y construir uno Sí, nuevo. Porque esa es como la sensación. Es difícil ponerlo en palabras. Lo que yo sí quiero dejar en claro es que hay que tomarse el tiempito. Si vas a empezar la terapia para, ¿no? Con la el psilocibina, con compromiso. los hongos, sí, el compromiso con vos mismo. Porque ahí está, si no dejamos la responsabilidad en que el terapeuta nos solucione, que el medicamento nos solucione, que el ejercicio, bueno, no, nosotros lo Sí, vamos a cambiamos hacer. una Y pastillita nosotros por la otra. claro, no. Entonces es un trabajo de nosotros y vamos a ver muchas cosas que no nos gustan. Pero también por eso es muy válido el acompañamiento, que esto, Luz, yo ya te lo dije, gracias por el acompañamiento, porque si yo esto lo hubiese hecho sola, no sé qué hubiese pasado. O lo hubiese dejado, o no sé, es muy Sí, importante es más tener la guía difícil. de alguien. Sí, sí. Y es un Sí, compromiso sí. con uno. Y se va a ver, o sea, se va a ver la repercusión en todo tu ambiente. Porque ahora te vas a Me sentir encanta. que podés. Es la Me clave. encanta, Anto. Bueno, gracias, gracias por compartirnos esto, tu tiempo, tu espacio y contar. Hay cosas tan íntimas, ¿no? Que a veces uno eh, cuesta hasta incluso eh, reconstruir, ¿no? Porque uno entra como, bueno, todo esto viví y además la experiencia está todavía bien cruda, ¿no? Como que uno después Sí. con los hongos se hace toda una integración, van pasando 2 o 3 meses y ahí caes en la ficha de, hubo un momento que creo que pasó, que sentías que no te hacían nada y después un momento donde, ahora me doy cuenta de que sí, hicieron efecto. Sí, pero porque me confundí en el gramaje de la dosis. Muy pisciano lo mío. Dos piscianos haciendo números, no, por favor.
Fue una locura. Pero me sentí como un poco estancada, pero no, después cuando reforcé fue un antes y un después. Y fue como, digamos, ese chute de energía que necesitaba también para salir, porque si no es muy fácil caer en el victimismo, ¿no? En Claro. el no puedo, no me va a ayudar. No, 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 sí, vos seguí, que sí te va a ayudar. Y después vas a ver las cosas de otra manera. Y después la vida, día a día, te va a ir dando más herramientas para que vos sigas. Pero al menos ya sacaste toda esa estructura que te estaba nublando la vista y el corazón. ¿Y qué una palabra que le darías a los hongos que vos decís son? Mágicos. Yo le digo mágico, sí, porque toda mi experiencia para mí fue como de otro mundo, porque no fue nada de libro, ¿sabes? No, todo lo que yo fui viviendo y las experiencias que fui, bueno, que también las fui anotando para también hacerme consciente, ¿no? De esto. Yo había llegado al punto y estaba determinada en que yo iba a cambiar porque yo me voy a curar, porque yo iba a estar mejor, porque yo no me merecía vivir en ese estado mental. O sea, yo tenía mi intención, por eso lo digo, mi intención era no volver a sumergirme en esos mares, porque lo tenía muy claro que yo ahí no quería estar. Pero bueno, los hongos también te sacan de ahí y, ay, ¿a dónde me meto ahora? Y te meten a un lugar mucho mejor. No digo que es el paraíso ahora, pero se asemeja mucho al paraíso, porque hay confianza en uno mismo y encontrar esa valía y ese poder y el saber que yo puedo generar la vida que quiero, tener los amigos que quiero, mejorar las relaciones que quiero, eliminar las relaciones que no quiero. Todo viene desde un poder personal. Y no me tengo que quedar en una vida o en una situación que no me gusta por el hecho, por ejemplo, en mi caso, de no ser aceptada o de ser rechazada. Tal Así cual, que ¿no? Hay es, un cerebro que se construyó y se empieza a construir diferente. Y eso sí, lo cambia todo. Me sí, sí, encanta. sí. Bueno, gracias, Santo. Gracias por todo, No, gracias a vos, por maestra. contar tu experiencia.